desde ese mismo punto de vista, ¿cómo ves tú al hombre actual, al hombre de hoy? Mm. Bueno, en términos de, vivimos en un contexto de las relaciones de género, pero claro, no podemos ser eurocéntricos, es decir, que las sociedades en las que vivimos, que podríamos denominar como formalmente igualitarias, muchas de los oyentes, y etcétera, pues y muchos, depende de la realidad en la que vivan, no se sentirían identificados o identificadas con otras realidades, otros contextos de las relaciones de género que son muy dispares, pero en todas ellas hay una suerte de patriarcado universal. Por lo tanto, los hombres, dependiendo de la situación social, geográfica, cultural, etcétera, viven una realidad, una situación diferente. Por eso podemos hablar de masculinidades en plural, lo cual complejiza el escenario, ¿no? El hombre actual en las sociedades que denominamos formalmente igualitarias, que esto no es un término que haya acuñado yo, sino, por ejemplo, Ana de Miguel u otras feministas teóricas y filósofas, o Alicia Puleo, etcétera, haría referencia a ese tipo de sociedades en las que hay políticas de igualdad, se establecen medidas para intentar corregir las discriminaciones de género, etcétera, pero en las que el patriarcado convive todavía y está fuertemente asentado. Es decir, que los estados, con más o menos fortuna o más o menos buen proceder o no, o con mayor o menor intensidad, aplican políticas de igualdad. Y aparte de eso, se han ido derogando, más o menos, una serie de discriminaciones legislativas en el marco de los estados, en el marco jurídico, ¿no? Por lo tanto, esa discriminación jurídica, más o menos, con mayor intensidad o no, insisto, ha ido aboliéndose. Los hombres en ese escenario, a mi modo de ver, y según muchos y muchas especialistas dentro de la sociología de género, por ejemplo, lo que afirman es que los hombres, de alguna u otra forma, sienten una cierta desorientación. Porque la historia del patriarcado no es una suerte de línea, digamos, es decir, que es una evolución dinámica, en la que los hombres han, en diferentes realidades sociales, insisto, históricas, han operado dentro de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres de una forma u otra. Es decir, que vivimos en una evolución, es un continuo evolutivo, ¿no? Entonces, los hombres, a mi modo de ver, por primera vez en la historia, vivimos de forma inédita en una suerte de crisis de la masculinidad tradicional. Esto es un poco, igual un poco denso, pero a mi modo de ver, había un antropólogo, David Gilmour, sí, que hablaba de las tres P's. Las tres P's. Es curioso, ¿no? Es muy gráfico y muy esquemático, pero bueno. Habla del hombre proveedor, del hombre procreador, que eso también, esa suerte de ideal de masculinidad como los hombres como activos sexuales constantemente, ¿no? Que es una forma de edificar y de definir la masculinidad, proveer, proteger y he dicho procrear, ¿no? Sí. Entonces, esas tres P's, de alguna forma, están en sociedades formalmente igualitarias, que es un término muy, muy ambiguo, etcétera, pero para entendernos, en sociedades que coinciden generalmente occidentales, no en sociedades más inclinadas a un asentamiento de los valores más tradicionales, sino que vivimos, por ejemplo, en las sociedades occidentales en una fase de asentamiento de la posmodernidad, que coincide con cierta posindustrialización. Eso, las cuestiones materialistas económicas, yo creo que son fundamentales para entender las relaciones de género. Tampoco quiero ser determinista en ese sentido, pero yo creo que influye. En ese sentido, los hombres, yo creo que cierta desubicación sienten, porque ya no monopolizan las funciones sociales que la división sexual del trabajo establece a los hombres, como es la de procrear, o sea, ser ellos los que se definen así como teniendo muchos hijos. Eso, por ejemplo, en otras sociedades más tradicionales, la masculinidad se edifica o se resignifica, mejor dicho, a través de la capacidad de un hombre de tener muchos hijos. Eso en muchas sociedades se da. Por otro lado, bueno, las tasas de natalidad en sociedades, insisto, bueno, más desarrolladas, por decirlo así, desarrolladas hay que cogerlo con pinzas, no tengamos un modelo eurocéntrico muy fijado, pero en ese sentido, para entendernos. Por otra parte, el proveer, las mujeres se han incorporado todavía de forma asimétrica y desigual a las relaciones laborales, entendiendo así
en el ámbito público, porque trabajar, esa concepción del trabajo es caduca. Trabajar también es estar en casa y cuidar a los demás, las tareas del hogar, eso es trabajo. Es que el patriarcado lo invisibiliza y está poco a poco, espero, superando esa concepción del empleo, es decir, el empleo remunerado económicamente, las mujeres se han ido incorporando desde el siglo XIX, por decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces, desde la fase industrial, etcétera, eso ha ido generando una crisis de la masculinidad tradicional, que a mi modo de ver está teniendo efectos positivos, pero también un componente de reacción violenta, de una reacción desde muchas dimensiones, que parece que nos genera la sensación de que el patriarcado se está reforzando. Puede ser, pero también se están produciendo avances en ese sentido. Entonces, en esa pugna entre los avances y ese conflicto, antes hablábamos de conflictos entre los avances y las permanencias, es en el que nos encontramos. Y desde donde estamos, desde lo que me estás comentando, ¿cómo ves tú las relaciones entonces de los hombres con las mujeres? ¿Y crees que las medidas de igualdad son eficientes, asertivas y realmente se ajustan a lo que realmente está pasando entre nosotros? Sí, bueno, claro, tenemos que pensar que lo que puede hacer un Estado, los gobiernos, etcétera, es importante, lógicamente. Muchas veces las leyes van por delante de la sociedad y otras veces la sociedad va por delante de las leyes. Es algo, bueno, que parece como inevitable, ¿no? Hay medidas que pueden tener, bueno, pues mayor fortuna a la hora de erradicar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y otras que no tanto. Es decir, pero claro, también esperamos, tenemos muchas expectativas, lógicamente, con lo que desde un Estado se hace, o desde la legislación, etcétera, ¿no? Y eso siempre hay que exigir que las legislaciones intenten abordar las problemáticas de la sociedad. Pero también tenemos que la sociedad desprendernos de cierto paternalismo, es decir, de cierta concepción pasiva de nuestra responsabilidad como seres humanos, como individuos, y también pensar en colectivo. Es decir, que las medidas que desde las diferentes, el despliegue de modificaciones legislativas o de medidas de corte más, de mayor aplicación en la realidad más inmediata, por parte de desde arriba, no es suficiente. Tiene que ser la sociedad también fomentar desde la sociedad civil, los movimientos sociales, etcétera, y desde todas las áreas de la realidad, el intentar llevar a cabo una transformación que también los hombres tienen que llevar a cabo, porque lógicamente los hombres han ido, a mi modo de ver, lo digo un poco coloquial, ¿no? Uh-huh. Transformando su forma de, más o menos, de interactuar con las mujeres, pero las mujeres llevan mucho más camino, llevan mucho más camino en ese sentido de la redefinición del ideal de feminidad es mucho más clara que el caso de los hombres. Aunque esa masculinidad tradicional esté, bueno, en cierta crisis, que no significa que esté en proceso de disolución, lógicamente, los cambios sociales siempre van como a cámara lenta. En ese sentido, creo que los hombres tienen mucho más que hacer que las mujeres. Esto no es una cuestión de cada uno, mujeres y hombres, tenemos que llevar a cabo un cambio personal y también pensando en colectivo. Lo individual y lo colectivo no pueden estar disociados.